Vamos a ver entonces lo que es lo de isometrías e isomorfismos. Vamos a ver un poquito de teoría y luego hacemos unos ejercicios sobre eso. Bueno, entonces tenemos que los isomorfismos son transformaciones lineales que son biyectivas. Recordemos que una transformación lineal es una función que transforma vectores de un espacio vectorial en vectores de otro, dependiendo pues como la transformación en específico. Lo que hace es transformar la dimensión. Y entonces, al ser una función, también hereda como esas formas o propiedades que tienen las funciones, es decir, lo que es inyectiva, biyectiva, sobreyectiva. Y eso nos va a servir para determinar si la transformación lineal es un isomorfismo o una isometría. Y bueno, resulta lo siguiente. Una transformación lineal es un isomorfismo si es biyectiva. Es decir, lo siguiente. Una transformación es inyectiva si para dos vectores que son diferentes, las transformaciones lineales también son diferentes. Y en caso tal de que esas transformaciones sean iguales, eso significa que los vectores sí o sí tienen que ser iguales. Entonces, vuelvo a decir, es inyectiva si para dos vectores diferentes sus transformaciones son diferentes. Y cuando es sobreyectiva, es que para todo vector que está en W, es decir, el conjunto de llegada, hay un vector que está en V, es decir, el conjunto de partida. Y eso se resume de la siguiente manera. Bueno, que todos los vectores en el subespacio W son transformaciones lineales de vectores del espacio V. Cuando eso pasa, es decir, que todos son transformaciones de alguien, la función es sobreyectiva. Y va a ser biyectiva si cumple las dos, que es inyectiva y sobreyectiva. Y cuando pasan esos dos, uno podría decir que la transformación lineal es un isomorfismo. Y bueno, ¿cómo podemos irnos a mirar si es inyectiva o sobreyectiva? Usando esas propiedades. Resulta que uno tiene una transformación lineal que va desde un espacio V hacia un espacio W. Y decimos, bueno, es inyectiva si el espacio nulo de la matriz que representa la transformación, que es el núcleo de la transformación, es igual a cero. ¿Y uno cómo puede ver eso matricialmente? Bueno, que ese espacio nulo es cero, si y solo si llegamos a la matriz identidad o una forma de la matriz identidad. Y luego va a ser sobreyectiva si el espacio columna, que es la imagen de la transformación, es igual a W. Es decir, que el espacio columna es el mismo espacio de llegada. Y eso se da cuando el rango de la matriz es igual a la dimensión de W. Es decir, esto de acá. Y recordemos que el rango se define como la dimensión de el espacio fila o del espacio columna. En nuestro caso en específico, vamos a estar trabajando o nos interesa es el espacio columna. Y eso tiene que ser igual a la dimensión de W. Cuando eso pasa, entonces es sobreyectiva. Y al cumplirse las dos es isomorfismo, es decir, que el núcleo sea cero y que la imagen sea todo el espacio de llegada. Y para eso tenemos unas propiedades que nos permiten descartar fácilmente que sea inyectiva o sobreyectiva. Y decimos, recordemos que tenemos una transformación que va desde quién, desde V hacia W. Entonces decimos, bueno, supongamos que la dimensión de V es n y que la dimensión de W es m. Y entonces, si la dimensión del espacio de partida es mayor que la dimensión del espacio de llegada, entonces eso nunca va a ser una función inyectiva. Y si pasa lo contrario, que la dimensión del espacio de llegada es mayor que la dimensión del espacio de partida, entonces la transformación no es sobreyectiva. Estas se cumplen siempre. Entonces ustedes dicen, bueno, voy de R2 a R3. Entonces, como es mayor el W, entonces nunca va a ser sobreyectiva. Y listo. Y, entonces, por ejemplo, si vamos de R3 a R2. Entonces, decir N es mayor, entonces eso no es inyectivo. Y acá observamos lo siguiente, que es que para que sea un isomorfismo, sí o sí, ambos espacios tienen que tener la misma dimensión. Porque si uno es mayor que otro, entonces o se va a cumplir esta
o sea, cumplir esta. Entonces va a pasar, no es inyectiva o no es sobreyectiva. Y para que sea isomorfismo, tiene que ser las dos. Entonces, cuando la dimensión de los espacios es diferente, usted inmediatamente descarta, ah, no, eso nunca va a poder ser un isomorfismo. Puede que sea inyectiva o puede que sea sobreyectiva, pero nunca los dos. Y por acá tenemos lo siguiente, y nos dice, ah, bueno, sea una transformación y ambos tienen la misma dimensión. Esto es como una propiedad que tenemos. Si ambos espacios tienen la dimensión, entonces la transformación es inyectiva, sí, solo si T es sobreyectiva. Es decir, si yo voy y confirmo que la transformación es sobreyectiva, inmediatamente yo puedo decir, ah, bueno, eso es inyectivo. ¿Por qué? Porque tienen la misma dimensión. Eso es lo que va a pasar. Y bueno, tenemos otras propiedades para los isomorfismos. Y es que si un conjunto de vectores generan a V, es decir, el espacio este de partida, entonces sus transformaciones van a generar a W. Y lo mismo, si un conjunto es linealmente independiente en V, entonces sus transformaciones son linealmente independientes ¿dónde? En W también. Y si un conjunto de vectores es una base para V, las transformaciones van a ser una base para W. Entonces, supongamos, ¿para qué nos podrían servir estas propiedades? Tenemos el siguiente caso. Ah, nos dan una base de V y nos piden, hay una base para W, por ejemplo. ¿Y cómo lo pueden hacer? Simplemente aplicando las transformaciones lineales a una base de V. Porque van a ser, ¿quién? Una base para W. Y bueno, tenemos otras consideraciones y es que yo tengo una transformación K de Rn hacia Rn. Y entonces es invertible, es isomorfismo. ¿Y cómo podemos hallar la inversa en la transformación? Eso simplemente es hallando la inversa de la matriz de representación y con esa matriz ya uno puede sacar como la fórmula si la quiere. Entonces, si es isomorfismo, inmediatamente es invertible. O si es invertible, es isomorfismo. Y ya tenemos estas otras cositas, que la única solución al sistema homogéneo es la solución trivial. ¿Por qué? Porque es inyectiva. Recordemos que la solución al sistema homogéneo es el espacio nulo. Y el espacio nulo nos dice que tiene que ser cero para que sea ¿qué? Un isomorfismo. Entonces, por eso esa solución a ese sistema de ecuaciones lineales siempre va a ser la solución trivial. Entonces, acá tenemos que las columnas y los renglones de A son linealmente independientes, el determinante es diferente de cero. Esto que es la nulidad, siempre va a ser cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque el espacio nulo es el vector cero o la matriz identidad. Y el rango siempre va a ser n. ¿Y quién es n? Pues la dimensión de los espacios. Siempre va a ser ese rango. Y listo, eso es todo lo que tiene que ver con isomorfismos. Es simplemente ir a mirar, ah, bueno, el espacio nulo sea la identidad y que la imagen o el espacio de columna sea pues el W. Y bueno, ya con las isometrías nos salimos como un poquito de mirar eso con los espacios nulos. ¿Por qué? Porque nos dice, sí o sí, eso va a ser de un Rn hacia un Rn. La matriz va a ser cuadrada. Y es una isometría si se cumple que la magnitud de la transformación, es decir, del vector que resulta al uno transformarlo, es igual a la magnitud del vector que yo quiero transformar. Cuando se cumple eso, yo puedo decir que que la transformación lineal, perdón, es una isometría. ¿Y cómo nos vamos a mirar fácilmente que una transformación lineal es isometría o no? Tenemos este teorema. Y ese teorema nos dice, ah, bueno, una transformación lineal es isometría si y solo si la representación matricial es una matriz ortogonal. Y ya con eso, si nos dicen, ah, bueno, determine si la siguiente transformación lineal es una isometría. ¿Ustedes qué pueden ir a hacer? Pueden hacer esto por acá y mirar alguna forma de que para todos los vectores se cumpla esto, o mirar si la matriz es ortogonal. Y si es ortogonal, inmediatamente va a ser una isometría. Entonces ya ustedes ahí deciden, o dependiendo del ejercicio también, uno elige de esta forma, con este teorema, o ir a mirar que se cumpla esta propiedad. Y recordemos lo de las matrices ortogonales. Y primero es que tienen que ser cuadradas sí o sí, pues porque la isometría va de un Rn hacia el mismo Rn. Entonces la matriz va a ser cuadrada y es ortogonal si es invertible. Entonces una matriz es ortogonal primero si es invertible. Y segundo si se cumple que esa inversa es igual a la transpuesta. Entonces eso nos va a servir para decir lo siguiente.
Ah, bueno, entonces Q es una matriz cuadrada invertible y por allá de geometría vectorial, si no estoy mal, uno decía que Q, por ejemplo, que Q inversa por Q es igual a la identidad. Pero en este caso, como ya sabemos que la inversa es igual a la transpuesta, se nos tiene que cumplir esto, que la transpuesta por la matriz tiene que ser igual a la identidad. Y cuando eso pasa, es ortogonal. No nos podemos ir directamente, ah, no, hallo la inversa y luego la multiplico por la matriz y me da la identidad. Eso siempre va a pasar, que la inversa por la matriz va a dar la identidad. Entonces, a nosotros nos interesa multiplicar la transpuesta por la matriz. Y eso es, si eso nos da la identidad, entonces eso significa que la transpuesta es igual a la inversa. Y cuando eso pasa, la matriz es ortogonal. Y cuando la matriz es ortogonal, entonces podríamos concluir que la transformación lineal es una isometría. Y bueno, esas matrices ortogonales cumplen ¿qué? Las columnas forman un conjunto ortonormal. Y recordemos del tercer parcial que un conjunto ortonormal es que sus vectores son unitarios y que el producto punto entre cada par de vectores es cero. Eso siempre va a pasar. Entonces lo que uno puede hacer, uno ya tiene como dos vías acá de demostración. La primera sería irnos con esta, mirar que la inversa sea igual a la transpuesta. O lo segundo, que las columnas formen un conjunto ortonormal. ¿Y qué hay que hacer? Ah, bueno, sacarle la magnitud a cada columna y mirar que sea 1 y multiplicar cada par de columnas y mirar que ese producto punto sea cero. Entonces ya eligen si hice por esto de acá con la matriz ortogonal o ir a mirar esto. Ya es elección personal. Entonces ya aquí se cumplen unas propiedades que entonces yo tengo una matriz M por N con entradas reales. Es decir, aquí no nos vamos a ir con los números imaginarios. Entonces, para todo vector en X para todo vector X en Rn y todo vector Y en Rm, se cumple esto, que si yo quiero multiplicar la matriz por X y luego por Y, eso va a ser lo mismo que tener X, multiplicar por la transpuesta de A y por Y. Todavía yo no he visto como una aplicación en este curso, pero lo pueden tener ahí en cuenta por si algo. Y bueno, si uno tiene una matriz cuadrada, uno tiene lo siguiente, que es ortogonal. Eso significa que si yo multiplico la matriz por un vector y le hallo la magnitud, eso es lo mismo que tener la magnitud del mismo vector. Y esto, que si yo tengo la matriz multiplicada por X y eso lo multiplico por la matriz multiplicada por Y, eso va a ser igual al mismo que X por Y. Siempre que sea pues una matriz ortogonal. Y otra cosa que nos puede servir es lo siguiente. Si yo tengo una isometría, entonces la magnitud de la resta de las transformaciones es igual a la magnitud de la resta de los vectores. Y listo. Entonces, toda isometría es isomorfismo. Tengan esto en cuenta. Si ustedes demuestran que una transformación es una isometría, ustedes pueden concluir inmediatamente que es un isomorfismo. Pero al revés, no funciona, para que lo tengan en cuenta. Y luego las matrices ortogonales son matrices de rotación, que eso pues sirven como en las aplicaciones y ese tipo de cosas. Y otra cuestión que cumplen las isometrías es que preservan la magnitud de los vectores y además de eso también preservan el ángulo. Es decir, recordemos que esta es la formulita para los ángulos. Y listo. Entonces ya teniendo esto en cuenta, habiendo mirado toda esta teoría, podemos pasar a hacer ejercicios. Ya saben, cualquier cosita me pueden interrumpir sin problema. Yo entro por acá desde la tablet para que miremos. Y bueno, esperemos que esto nos abra. Bueno, el encuentro pasado quedamos pendiente por este ejercicio. Así que vamos a hacerlo
Y luego continuamos con lo de isometrías e isomorfismos. Entonces el ejercicio decía lo siguiente. Yo tengo una transformación lineal que va desde R2 hacia R3. ¿Y qué información tenemos? Ah, bueno, la transformación del vector 2 menos 1 es igual al vector 1, 3, 4. Y que la transformación del vector 3, 1 es igual a menos 3, 2 y 1. Y con esa información, solamente esta información, nos piden calcular ¿qué? La transformación del vector 0, 5. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces notemos lo siguiente. La transformación va desde ¿quién? Desde R2 hacia R3. Y tenemos lo siguiente. Vamos a darle nombre a esos vectores. Digamos que este es el vector V1 y este por acá es el vector V2. Y este de acá pongámosle el nombre de W sub 1 y este otro W sub 2. Y bueno, ¿qué necesitamos para calcular una transformación? Necesitamos o la matriz de representación o la fórmula. Una de las dos tenemos que tener. Y bueno, acá solo tenemos la transformación de dos vectores. ¿Qué tenemos que notar? Vamos a armar un conjunto con V1 y V2. Entonces vamos a decir sea V1 igual a ¿quién? A un conjunto formado por V1 y V2. ¿Y qué tenemos que notar? Vamos a decir lo siguiente, B1 y B2, o bueno, la base B1, ese conjunto va a ser una base. ¿Por qué? Porque resulta que el vector 2 menos 1 y el vector 3, 1 son linealmente independientes. Entonces B1 es un conjunto, linealmente independiente. Y cuando un conjunto es linealmente independiente, va a ser una base. Y acá tenemos R2, y entonces tenemos dos vectores de R2 linealmente independientes. Y dos vectores de R2 linealmente independientes son una base para ese espacio vectorial. Entonces, como B1 es un conjunto linealmente independiente, va a ser una base para R2. ¿Que quién es R2? El espacio de partida de nuestra transformación lineal. Entonces, como el objetivo es encontrar la matriz de representación de la transformación para poder calcular la transformación de ese vector, entonces recordemos cuál es el proceso. Lo primero que uno hacía es aplicarle la transformación ¿a quién? A los vectores de la base del espacio de partida. Y en este caso, ¿quién sería? B1. Y las transformaciones ya se le aplicaron, que fueron los vectores que nos dieron. Y luego nos piden y luego el proceso es escribir esos vectores en términos de una base del conjunto de llegada. Y como no tenemos más información, simplemente podemos usar lo que son las bases estándar. Entonces, digamos lo siguiente. Podríamos decir o definir una base 2. Entonces, sea B2, perdón, una base, ¿para quién? Para R3. Vamos a trabajar con la base estándar que estaría formada por los vectores E1, E2, E3. Y eso sería base estándar de R3. Y bueno, ya teniendo esa información de esta manera, podemos proseguir. El primer paso para uno hallar la matriz de representación de transformación lineal usando dos bases, ¿cuál era? Entonces, el encuentro pasado decíamos lo siguiente. Bueno, creo que ya reviví. ¿Hasta qué parte me escucharon?
Yo vuelvo a compartir. Ahora sí, listo. Entonces, yo les decía lo siguiente. Para uno hallar la transformación necesita una matriz de representación y eso lo vamos a hallar usando las bases B1 y B2. Entonces, el proceso que nosotros hacíamos el encuentro pasado era el siguiente. Lo primero es hallar las transformaciones lineales. ¿De quién? De los vectores de la base B1. Es decir, la base que tenemos del espacio de partida. Entonces, recordemos que la base B1 son estos dos vectores y esas transformaciones ya las tenemos. Vamos a escribirlas simplemente como por expresarlas. Entonces tenemos la transformación de V1. ¿Y V1 quién es? 2 y menos 1. Entonces yo escribo por acá que esto es la transformación de V1 es igual a la transformación de el vector 2 menos 1 y la transformación fue lo que nos dieron en el enunciado, que sería un vector de R3 y ese vector ¿quién es? 1, 3, 4. Y listo. Y luego la transformación del vector V2 es igual a la transformación. Vamos a mirar quién es V2. Y V2 es este vector. Ve, yo a los dos le puse V sub 1. Ese es V sub 2. Y sería el vector 3, 1. La transformación del vector 3, 1 es igual a otro vector de R3. Y ese vector es menos 3, 2, 1. Es menos 3, 2 y 1. Y listo. Ya tenemos las transformaciones. ¿Y cuál era lo segundo? ¿Cuál era lo segundo que uno hacía? Entonces, segundo, escribir o expresar más bien. Expresar esas transformaciones lineales. Entonces, expresar las transformaciones lineales de los vectores de la base B1, es decir, esto que hallamos acá, de expresar las transformaciones lineales de los vectores de la base B1 en términos de la base B2. Es decir, ir a hallar unos vectores coordenados. Entonces, eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, aquí de la base B2. ¿Qué es la estándar? Entonces, ¿cómo hacíamos eso de hallar o expresar eso? Hallar esos vectores coordenados. Lo primero, para no hallar vectores coordenados manualmente, ir por allá a realizar lo que son las combinaciones lineales para obtener los escalares, se hace lo siguiente. Entonces yo quiero expresar en términos de quién, de la base B2. Entonces aquí voy a poner que en una matriz la base B2 y la voy a aumentar a las transformaciones que hallé inicialmente. Entonces la voy a aumentar a la transformación de V1 y a la transformación de V2. Entonces ahí formamos una matriz aumentada. Y luego de eso, ¿qué se hacía? Aplicamos operaciones elementales de fila hasta que llegamos aquí a la identidad y lo que quedaba al otro lado, ¿qué era? Eran las transformaciones escritas en términos de B2. Y esto es lo que necesitamos. Hallar estos vectores coordenados. Y ahora
esto podría pues expresarse de la siguiente manera. Y es que aquí nos queda la identidad y lo que queda al otro lado es la matriz A sub T. Es decir, la matriz de representación de la transformación lineal. Y listo. Ya teniendo esto, ¿quién es B2? La base B2 es la base estándar de R3. ¿Por qué? Porque no nos dieron más información. Entonces se asume que es usando la base estándar. Entonces vamos a tomar la base estándar de R3, que es pues 1, 0, 0, 0, 1, 0 y luego 0, 1, 0, 0, 1, perdón. Y luego 0, 0, 1. Y eso se va a aumentar a las transformaciones que hayamos. Es decir, la transformación de B1. ¿Y esa cuál es? Esto de acá. Aunque bueno, solo me interesa esto. 1, 3, 4. Y el otro es la transformación de V2, o sea, este. Menos 3, 2, 1. Y listo, se supone que aquí lo que yo tengo que hacer es aplicar operaciones elementales hasta llegar aquí a la identidad. Pero, pues, la base estándar ya es la identidad. Entonces, esto aquí, vamos a decir que es la base B2. Y esto acá, pues, es la transformación de V1. Y este otro es la transformación de V2. Entonces, acá aplica, pues, que operaciones elementales, por si en caso tal la base que tuviesen acá es diferente de la estándar, entonces sí les toca aplicar operaciones elementales. Entonces acá solo vamos a ponerlo aquí como por operatividad. Y entonces resulta que ahora llegamos a ¿quién? A la identidad. Esta es la identidad. Y lo que queda de este otro lado es ¿quién? La matriz A sub T. Y esa matriz A sub T es la que nos va a servir para calcular la transformación que necesitamos. Entonces ahora sí, el paso 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir algo así como la forma de quién de T. Entonces la forma de la transformación de la matriz es esta. Esta es la matriz A sub T. Así que vamos a escribirlo. Bueno, A sub T va a ser igual a eso de ahí. Vamos a poner este coso de matriz y listo. Y recordemos que uno puede tener también la fórmula de la transformación. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, A sub T multiplicándolo por un vector. Vamos a poner el vector X. Y eso sería igual a multiplicar esto por el vector que yo quiero transformar. Inicialmente vamos a hacerlo pues un XY común y corriente. Recordemos que la transformación va de ¿quién? De R2 hacia R3. Entonces la matriz es ¿qué? Es una matriz 3 por 2. 3 filas, 2 columnas. Y eso fue lo que nos quedó. 3 filas, 2 columnas. Entonces el vector a transformar es de R2. Entonces vamos a tomar un vector de R2. Y ya con eso obtenemos la fórmula de la transformación. ¿Qué cuál es? Bueno, entonces como lo transformo en un vector de R3, eso sería simplemente lo siguiente. Entonces sería 1 por X y menos 3 por Y. Entonces queda X menos 3Y. Y luego acá 3 por X y 2 por Y. Entonces 3X más 2Y. Y luego por acá 4X por 1Y. Entonces 4X más Y. Y listo. Pueden representar la transformación de esta forma, que es matricial, o de esta forma, que es la fórmula de la transformación. Y listo. Ya teniendo
eso, entonces podemos ir a calcular la transformación que nos pidieron. Yo tomo por acá asistencia, listo. Entonces, cuarto es calcular la transformación de quién. Esa transformación que nos pidieron es el vector 0, 5. Entonces, bien, la transformación de ese vector 0, 5 ya es muy fácil, es sino aplicar la fórmula o multiplicarlo por la matriz, que en últimas es exactamente lo mismo. Entonces simplemente vamos a usar esta. Entonces, ¿quién es aquí? ¿Quién es Y? Esta entrada es la de X y esta de acá es la de Y. O sea, que esto nos va a quedar de la siguiente manera. Yo me llevo esto. Entonces, esto acá es un 4. Arriba nos queda X menos 3Y, es decir, 0 menos 3 por 5, que Y es 5. Entonces, esto acá 0 menos 3 por 5. Y luego por acá siguiente, 3 por X, o sea, 3 por 0. Y a eso 2Y. Entonces 3 por 0 más 2Y y Y vale 5. Y luego, en la parte de abajo es 4X, sí, entonces sería 4X, 4 por 0 más Y, o sea, 5. Y eso pues nos resulta en el siguiente vector. Y ese vector es, arriba nos queda menos 3 por 5, menos 15. Luego por acá 5 por 2, 10. Y acá queda 5. ¿Y este es quién? La transformación de ese vector que nos dieron. Entonces recapitulemos el ejercicio. Nos daban las transformaciones de dos vectores y con eso nos podían calcular una tercera transformación. Aquí el truco, por así decirlo, era notar que las transformaciones que teníamos, los vectores, son linealmente independientes, entonces eso formaban una base para R2. Y ya con eso era suficiente para calcular la matriz de representación de la transformación y con esa matriz calcular la transformación que se pedía. Y listo, así nos queda este ejercicio. Ya saben, cualquier cosita me pueden preguntar. Ahora sí, entremos en lo que es el tema de isomorfismos e isometrías. Este segundo ejercicio nos piden o nos dan lo siguiente enunciado. Sea una transformación que va de R3 hacia R3. Y está definida de la siguiente manera. Bueno, toma un vector de la forma x, y, z y lo transforma de la siguiente manera. La primer componente va a ser 2x más 4y menos 6z. La segunda, 5y menos 2z. Y la tercera, 9z. Y nos piden demostrar, demuestre que T es un isomorfismo. Y ahora tenemos que recurrir a la teoría que vimos inicialmente para mirar qué era un isomorfismo. Decimos lo siguiente, la transformación T es un isomorfismo. Conceptualmente, uno diría que, es isomorfismo, sí. Para dos vectores diferentes, las transformaciones lineales siempre son diferentes. Pero aquí de forma, pues, digámoslo que procedimental, podemos hacer lo siguiente. T es un isomorfismo, sí. Entonces pasa lo siguiente, que el núcleo de la transformación es igual a 0 y que la imagen de la transformación es igual a ¿quién? A W. ¿Cómo así? Vamos a decir que esto acá es una transformación que va de V hacia W.
Entonces, T va de B hacia W. Y SV es R3 y W también es R3. Por favor, dame un momento, yo saco los perritos que se me pararon y están haciendo un desorden. No hay problema. Ahora sí, volví. Entonces les decía, bueno, la transformación que tenemos va de R3 hacia R3. Y eso es un isomorfismo si cumple estas dos cosas, que el núcleo es 0 y que la imagen es igual a W. Es decir, el mismo R3. Y ya esto es fácil porque fue lo que vimos la clase pasada, el cómo hallar el núcleo y cómo hallar la imagen. Entonces lo primero que tenemos que ir a hacer es, bueno, entonces primero demostrar que el núcleo de la transformación es igual a 0. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, recordemos que es el núcleo. El núcleo tiene que ser igual a 0 y eso es equivalente a que el núcleo es el espacio nulo de la matriz, de la representación, de la transformación. Y pues el núcleo es 0, entonces eso significa que la matriz esa al final va a resultar ser ¿qué? La identidad. Y bueno, entonces hagamos eso. ¿Quién es la matriz A? Entonces vamos a hacerla por acá. La transformación es de un XYZ. Por acá ese vector. La transformación de XYZ va a ser igual a otro vector de R3, porque va de R3 hacia R3. Y nos dan la siguiente fórmula. Dicen la primera entrada, bueno, es 2x más 4y menos 6z. 2x más 4y menos 6z. Y la segunda es 5y menos 2z. Y la tercera entrada es 9z. Y bueno, a partir de esto podemos sacar la matriz. Entonces la matriz A sub T, matriz de representación de la transformación lineal, es una matriz 3×3. ¿Ves? Porque va de R3 a R3. Entonces con X vamos a hacer una columna de X, una columna de Y y una columna de Z. Para no hacer todo el proceso que es que hallar la transformación de los vectores de la base y luego escribirlo en términos de la clase, no. Cuando uno lo hace en términos de la base estándar, uno puede sacar eso así como arbitrariamente. Pero si hacen el proceso van a ver que les dan exactamente lo mismo. Entonces con X, ¿qué tenemos? Aquí en la primera fila tenemos un 2 y luego acá no hay X y acá tampoco hay X. O sea que eso queda 2, 0, 0. Listo. Con Y, aquí primero en la primera fila tenemos 4Y. O sea que esto acá es 4. En la segunda tenemos 5. Y en la tercera no tenemos. O sea que eso es un 0. Y luego en la tercera, que sería de Z, la tercera columna, tenemos menos 6. Entonces tenemos acá menos 6. En la siguiente tenemos menos 2Z. Y en la última tenemos 9. Y listo, ya sacamos la matriz. Entonces revisemos 2, 4 menos 6, 0, 5 menos 2, 0, 0, 9. Ok. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hallar? El espacio nulo de la matriz. Entonces, el espacio nulo de la matriz A va a ser resolver el sistema homogéneo. Es decir, aumentar esto a 0 y aplicar operaciones elementales. Y aquí está medio fácil
o está casi regalado, porque ya tenemos la forma escalonada, si no llegara a la escalonada reducida. Entonces, recordemos que el sistema homogéneo es resolver el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, eso es un vector x, y, z. Y como es homogéneo, entonces queremos ver cuándo es cero. Esa es la definición de espacio nulo. De 0, 0, 0. ¿Y cómo resolvemos eso? Bueno, eso es equivalente a tener esto aumentado al vector de resultados, es decir, 0. En este caso en específico. Entonces acá aumentamos esto al vector 0, 0, 0. A este que está acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, aplique operaciones elementales. Entonces, aplicando operaciones elementales, vamos a hacerlo. Vamos a abrir por acá el matrix. Y vamos a poner esto. Esto sería... Tenemos el 2, 4, menos 6, 0, 5, menos 2 y luego 0, 0, 9. 0, 0, 9. Bueno, vamos a rectificar. Yo borro esto. 2, 4 menos 6, 0, 5 menos 2. Y acá esto es un 0, muchachos. 0. Listo, 2, 4 menos 6, 0, 5 menos 2, 0, 0, 9. Y al otro lado, pues, te igual a 0. Entonces, esto es lo que estamos resolviendo. Y luego de aplicar muchas operaciones elementales, vean a lo que llegamos. Llegamos a la matriz identidad. Y recordemos, si llegamos a la matriz de identidad, bueno, entonces el núcleo es 0, por tanto es inyectiva. Ya cumple pues la primera condición para hacer un isomorfismo. Entonces vamos a ver esto. Y si nosotros quisiéramos, podemos ver que la solución es la siguiente. Entonces, recordemos que esto es una columna de X, una de Y, una de Z. Y si volvemos al sistema de ecuaciones lineales, tenemos lo siguiente. Para que vean que efectivamente cuando uno tiene la identidad, tiene que la solución es 0. Por el siguiente motivo. Entonces, X, entonces tenemos X. ¿Y qué hay al otro lado? Bueno, hay un 0. Y lo mismo, acá solo tenemos Y, acá solo tenemos Z y todo esté en 0. Entonces X, Y 0. Y como vemos, esa es la solución 0. El vector 0, 0, 0. Y cuando pasa que el núcleo de la transformación es 0, entonces podríamos decir, bueno, ya la transformación es inyectiva. Entonces podemos decir como el núcleo de la transformación es igual al vector 0. Entonces T es inyectivo. Si el ejercicio solo dijera, bueno, demostrar que la transformación lineal es inyectiva. Bueno, es inyectiva, sí, solo sí, el núcleo es 0. Y ahí terminaría. Pero nos piden que es isomorfismo, entonces tenemos que ir a que sea inyectiva y sobreyectiva. Entonces, eso es lo segundo que vamos a hacer. Entonces, 2, demostrar que la imagen de la transformación es igual a W y eso es igual a R3. Y si se cumple esa segunda condición es sobreyectiva. Entonces, la imagen de T la podemos, nos piden que sea R3. Entonces, eso es equivalente. ¿Cómo llamamos la imagen de la transformación? Recordemos que se hace con el espacio columna. Entonces, eso significa que el espacio columna, sí o sí,
tiene que ser igual a R3. ¿Y cómo hallamos el espacio columna? Ah, bueno, la primera opción era eh, transponer esta matriz y resolver esto, el espacio nulo, pero de la transpuesta. O lo otro era tomar esto y mirar qué columnas tenían pivotes y mirar esas mismas columnas en la matriz original. Entonces resulta que acá, pues tenemos pivote en todas las filas. Entonces vean, acá hay un pivote, acá está el otro pivote y acá está el otro pivote. Entonces tenemos que ir a ver esos vectores, acá, acá y acá. Entonces todas las filas son linealmente, todas las columnas, perdón, son linealmente independientes. Entonces recordemos, el espacio columna, ese es el generado por las columnas linealmente independientes de la matriz. Y como todas son linealmente independientes, podríamos decir lo siguiente. Ah, bueno, el espacio columna. Entonces, el espacio columna de la matriz es igual a ¿quién? Al generado por esos tres vectores. Y como los tres son linealmente independientes, van a formar una base de ¿quién? De R3, que es lo que estamos buscando que pase. Entonces acá sí. Vamos a ponerlos todos de una vez. Y listo. Entonces el vector 2, 0, 0, 4, 5, 0. Oye, ¿por qué puse esto ahí? Y si ustedes quieren hacer el proceso, ¿será que de verdad es linealmente independiente? Entonces recordemos cómo uno miraba que era linealmente independiente. Ah, bueno, uno quería obtener hacer una combinación lineal para obtener el vector 0. ¿Y qué es hallar una combinación lineal para obtener el vector 0? Esto. Entonces aquí le quedaban a uno unos parámetros y como queríamos obtener el vector 0 teníamos esta forma y luego aplicábamos esto y si llegamos a identidad, entonces eso era linealmente independiente. Eso fue lo que pasó. Ahora tenemos que esas columnas y las filas son linealmente independientes y lo que nos interesa es el espacio columna. Entonces el espacio columna es R3. Y como es R3, entonces podríamos decir, ah, bueno, la imagen, nos interesa que la imagen de la transformación, que se puede hallar como el espacio columna de la matriz, sea igual a ¿quién? A W. Y eso es igual a R3. Y efectivamente, esto sí se cumplió. Bueno, creo que volví. Sí, sí. Listo. Entonces, dale, Carlos, no hay problema. Yo estoy grabando. Entonces, cualquier cosa puedes terminar de ver la grabación. Listo, entonces por acá iba yo en que la imagen era el espacio columna y que efectivamente nos dio R3. Entonces yo puedo concluir, entonces por tanto, la transformación es sobreyectiva. Entonces, ya se cumplieron las dos condiciones. Vamos a escribir aquí la conclusión. Entonces, como T, que es la transformación, es inyectiva, y sobreyectiva, es cuando pasan las dos cosas, entonces es biyectiva. Y cuando es biyectiva, entonces es isomorfismo. Pues, por tanto, es un isomorfismo. Isomorfismo. Y listo. Tenemos lista la cuestión. Entonces, repasemos. ¿Qué fue lo que hicimos?
teníamos una transformación que va de R3 hacia R3 y nos pedían mirar, bueno, demuestra que esa transformación es un isomorfismo. ¿Y cómo yo sé que una transformación isomorfismo? Tiene que cumplir que el núcleo es 0 y que la imagen es lo mismo que el espacio de llegada, es decir, en este caso, R3. Entonces, lo que primero que hicimos fue hallar la matriz de representación de la transformación para poder ir a hallar lo que es el núcleo y la imagen. Y recordemos que el núcleo es el espacio nulo de esa matriz y que lo hallamos y nos dio la identidad, y cuando da la identidad, la solución es 0. Y cuando eso pasa, entonces la transformación es inyectiva. Y lo otro es demostrar que la imagen es igual al espacio de llegada, que en nuestro caso es R3, y eso lo hallamos con el espacio columna. Y efectivamente el espacio columna nos dio que era R3. Y cuando pasa que el espacio columna es igual al espacio de llegada, podríamos decir, bueno, la transformación es sobreyectiva. Y como se cumplió que es inyectiva y que es sobreyectiva, entonces la podemos denominar como una transformación biyectiva. Y cuando pasa esto, podríamos concluir, bueno, la transformación es un isomorfismo. Y de esta forma termina pues esta demostración. Como pueden ver, estos ejercicios de transformaciones lineales, todo se resume en hallar espacios nulos y en hallar núcleos. Pues hasta esta parte de isomorfismos. Vamos a pasar, no sé si hacemos este ejercicio, que tenemos una transformación pero con polinomios, que la transformación es la derivada, o hacemos uno de isometrías. Cuéntenme, ¿qué prefieren? Tenemos que demostrar que es una isometría o hacer esto. A mí me va peor con isometrías. No sé los demás qué piensen. Dale isometrías. Listo, Sí, a entonces mí también. vamos a hacerlo de isometría y si nos queda tiempito, hacemos este y si no, pues el próximo miércoles. Bueno, sobre isometrías, yo el semestre pasado resolví un ejercicio con seno y coseno, una matriz de seno y coseno. Entonces, ahorita les paso la grabación de ese. Así que por eso no elegí ese para hacerlo, sino que vamos a hacer este otro para que le queden como los dos. Nos dice lo siguiente. Sea T una transformación que va desde R2 hacia R2. Tengan en cuenta que cuando uno está trabajando con isometrías o con isomorfismos, esto siempre va a pasar. Los espacios tienen que tener la misma dimensión. Esto puede ser, por ejemplo, de R2 hacia P1. Y si se puede, sí podría ser un isomorfismo. ¿Por qué? Porque tienen la misma dimensión. La dimensión de este es 2 y la dimensión de este es 1 más 1, también es 2. Entonces puede llegar a pasar, para que lo tengan en cuenta. Siempre que las dimensiones sean iguales, hay posibilidad de que sea un isomorfismo o una isometría. O si es isometría, pues es isomorfismo también. Y nos piden, bueno, demostrar que T es isometría. Y bueno, tenemos que la transformación que nos dieron es la siguiente. Yo tomo un vector de R2 de la forma XY y eso lo transformo en el vector X menos Y. Esto es lo que hace la transformación. Y bueno, nos piden mirar, bueno, ¿será que eso es una isometría? Recordemos en la teoría que yo les mostré al inicio que una transformación es isometría. Primero, que la magnitud de la transformación es igual a la magnitud del vector que yo transformé. Esa es una posibilidad. Y lo segundo es que sea representado por una matriz ortogonal. Vamos a hacer las dos formas para que lo tengan ahí. Entonces, la primera es, lo primero que tenemos que hacer es hallar la matriz de representación A sub T. Pero bueno, eso lo podemos hacer ahí mismo, ¿no? Entonces, este simplemente, entonces, vamos a hallar lo que es A sub T y como va de R2 a R2, la matriz es 2 por 2, la matriz de representación. Entonces tenemos una columna de X y una columna de Y. Entonces en la primera fila tenemos una X y 0 Y. O sea que esto sería
1, 0y. Y en la segunda no tenemos x, pero tenemos menos una y. Entonces eso sería 0 y menos 1. Y listo, ya tenemos la matriz de representación de la transformación. Y bueno, ¿qué nos queda? Entonces vamos a hacer las dos vías. Entonces primero, o forma 1 mejor. Porque si ustedes lo hacen con una ya es suficiente. Sí, entonces acá forma 1. Esta forma que les voy a mostrar funciona si el ejercicio es así sencillo. Si es una cosa más complicada, lo pueden hacer con la otra mejor, por recomendación pues. Entonces la forma 1 nos dice, bueno, la transformación es una isometría si, entonces, yo tengo o hago la transformación de un vector, pongamos un vector W, y entonces yo le hallo la magnitud, es decir, como el tamaño. En la transformación de un vector es otro vector, entonces yo le puedo hallar la magnitud. Entonces la magnitud de la transformación va a ser igual a la magnitud del vector que yo transformé. ¿Es una isometría? Sí, para todo W se cumple eso. Se cumple eso. Y bueno, ¿cómo podemos ir a demostrar eso? Vamos a tomar un vector genérico, un vector general. Entonces digamos, sea, vamos a tomar el W igual a, pongámosle A y B. Entonces W, como es una demostración, se tiene que cumplir para todos. Entonces vamos a tomar un vector general A, B. Y bueno, entonces vamos a hallar la transformación de W. Entonces hallo la transformación de W. Vamos a reutilizar esto porque es sencillo. No nos vamos a usar la matriz todavía porque no es necesario. Se puede hacer así con la formulita. Entonces la transformación de W es la transformación del vector AB. ¿Y qué es lo que hace la transformación? Bueno, en X, ¿qué es lo que hay en X? Y en Y queda menos Y, que en nuestro caso, en Y tenemos una B. Listo. Ya hicimos la transformación ahí. Entonces, esto es la transformación de W. Y listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr esto acá. Vamos a hallar las magnitudes. Entonces la magnitud, la vamos a hacer acá. Hallo. Voy a escribirlo. La magnitud ¿de quién? De W. Primero vamos a hacer la de W y luego la transformación. Entonces, recordemos que W es AB, perdón. Entonces, ¿cómo se definía la magnitud de un vector? Bueno, eso era la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Es decir, yo creo que tengo una raíz, sí. Sería la raíz de la primera componente al cuadrado más la raíz de la segunda componente al cuadrado. Entonces eso sería A al cuadrado más B al cuadrado. Y así queda, pues acá ya no podemos como simplificar mucho, la verdad. Entonces vamos simplemente a dejarlo así. La magnitud de W es esa. Ahora vamos a hallar la magnitud, pero ¿de quién? De la transformación de W. Entonces hallo la transformación de... hallo la magnitud, perdón, de la transformación de W. Que eso es un vector.
Entonces, ¿quién es TW? Es este. Entonces, la transformación del vector W va a ser igual al vector A menos B y me interesa la magnitud. Entonces, la magnitud de la transformación de W va a ser igual a ¿quién? Lo mismo. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la primera? A. Entonces sería A al cuadrado. A al cuadrado. ¿Y la segunda cuál es? Es menos B. Entonces tenemos menos B y todo eso al cuadrado. Y listo, ya ahí no podemos hacer mucho. Entonces, si ustedes saben lo siguiente, cualquier número negativo o positivo al cuadrado, eso siempre va a quedar positivo, funciona como valor absoluto. Entonces, esto siempre va a ser positivo. Y cuando B queda positivo, entonces, eso va a ser lo mismo. Pero si lo quieren ver así procedimentalmente, ¿cómo lo pueden demostrar que son iguales? Ah, bueno, entonces, vamos a llevarnos la raíz primero. ¿Cómo podemos hacer? Ah, bueno, eso acá queda pues A al cuadrado. Y recordemos que si recordamos la siguiente propiedad básica de álgebra, que si yo tengo A por B a la n, entonces eso se puede repartir como A a la n por B a la n, simplemente. Y eso mismo pues podemos hacer aquí. Aquí este menos es como un menos 1, entonces eso sería más menos 1 al cuadrado por B al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1, y 1 por B al cuadrado queda B. O sea, que eso nos queda exactamente A al cuadrado más B al cuadrado. Y eso pues es lo mismo de acá, muchachos. Entonces, vean que sí se cumple. Haciéndolo de forma general se cumple, entonces para cualquiera se va a cumplir. Ahí simplemente quité como los paréntesis. Así. Perfecto. Entonces, vamos a comparar la magnitud de W de la transformación. Tiene que ser igual a la magnitud del vector. Y son iguales. B al cuadrado más B al cuadrado es igual a esto de acá. Entonces, como eso se cumple, por tanto, T es isometría. Es simplemente eso. Tomar un vector general. Y lo segundo, aplicarle la transformación. Y lo tercero, hallar la magnitud de la transformación, la magnitud del vector solo y compararlas. Si son iguales, es isometría. Si no son iguales, pues no es isometría y ya se acabó. Y listo. Ahora vamos a ver la forma 2, que eso sí tiene que ver pues con las matrices y toda esa cuestión. La forma número 2. Por allá en la teoría yo les decía, bueno, T es isometría si su matriz de representación yo lo escribo por acá, pues si tiene una matriz de representación ortogonal. Entonces es ortogonal. Y bueno, entonces T es isometría, si su matriz de representación es ortogonal. ¿Quién es la matriz de representación? Esta. Esta es la matriz de representación, A sub T. Vamos a traerla. Y entonces, ¿será que ahora la pregunta, o lo único que tenemos que ir a mirar a hacer es, ¿esa matriz ortogonal? Ah, bueno, entonces vamos a escribirlo. Entonces aquí, A sub T es una matriz ortogonal.
Eso es lo único que tenemos que ir a mirar. Ah, bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, vamos a escribir. Esa matriz A sub t es ortogonal. ¿Si cumple qué? Bueno, si cumple que la inversa es igual a quién, a su transpuesta. Eso es lo único que tenemos que ir a mirar. Que la inversa de la matriz sea igual a la transpuesta de la matriz. Entonces, por propiedad, tenemos lo siguiente. Pues no de las transformaciones ni nada, por propiedad de las matrices. Voy a especificarlo bien. Por propiedad de las matrices. Entonces, por propiedad de las matrices, tenemos que si A sub t es invertible, se va a cumplir lo siguiente. Pues por propiedad de las matrices, si A sub t es invertible, se cumple que A sub t inversa, yo la multiplico por ¿quién? Por ella misma, pues a la inversa la multiplica por la matriz. Sin invertir, ¿eso qué nos da? La identidad. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces si es ortogonal, se va a cumplir lo siguiente. Podríamos reemplazar lo que es la inversa en esa ecuación. Entonces, si es ortogonal, podríamos decir, bueno, entonces, sí o sí, como es una matriz, y si tiene inversa, si yo la multiplico la inversa por la matriz, eso nos da la identidad. Pero si es ortogonal, entonces, en vez de la inversa, ¿qué vamos a tener acá? La transpuesta. ¿Por qué? Porque las matrices ortogonales cumplen que la inversa es igual a la transpuesta. Entonces, simplemente hicimos que una sustitución ahí. Entonces, eso nos tiene que dar la identidad. Entonces, ¿en qué se resume todo lo que dije? Bueno, la matriz es ortogonal. Si al multiplicar la transpuesta por la matriz, eso da la identidad. ¿Por qué? Por toda esta explicación que les di acá. Y bueno, entonces, ¿qué nos queda hallar? Entonces, primero es hallar la matriz transpuesta. Esta T de acá significa pues transformación y la de acá es simplemente T de transpuesta. Y listo. Entonces, ¿quién es A sub T? Esta de acá. Entonces vamos a hallar la transpuesta. Entonces A sub T transpuesta va a ser igual a transponer esta cosa. ¿Y qué es lo que hace la transpuesta? Cambiar filas por columnas o columnas por filas, como lo quieran ver. Entonces, esta fila se convertirá en columna. Y esta fila se convertirá en columna. Y bueno, entonces la fila 1 queda a ser la columna 1 y la fila 2 llega a ser la columna 2. Sí, listo, entonces 1, 0, 1, 0, 0 menos 1. Y vea que quedó exactamente igual para acabar de ajustar. Y bueno, entonces lo siguiente después de hacer eso es ir a hacer ¿qué? Calcular ese producto de matrices. Es calcular A sub t transpuesta por A sub t. Y bueno, entonces A sub t por A sub t, A sub t transpuesta por A sub t va a ser igual. ¿La transpuesta quién es? Esta. Y la multiplicamos por ella, o sea, esta de acá. Y bueno, ese producto debe ser fácil. Pero vamos a meterlo pues en una calculadora ahí para hacerlo simplemente. Eso nos va a quedar
igual a una matriz 2 por 2 y queremos mirar cuál es. Entonces, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Bueno, eso uno multiplica fila por columna. Fila por columna. Entonces, la primera fila la multiplico por la primera columna. Entonces, 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Y 1 más 0, eso da 1. Entonces, acá queda 1. Y lo siguiente, la fila por la otra columna. Entonces, 1 por 0, 0. 0 por menos 1, 0. Y 0 más 0, pues 0. Entonces, acá ya queda 0. Entonces, cambiamos de fila y la multiplicamos por la primera columna. Entonces queda 0 por 1, 0. Menos 1 por 0, 0. Y 0 más 0 nos da 0. Y ahora pues cambiamos de columna y sería 0 por 0, 0. Y menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Entonces vean que si llegamos a la identidad. Eso es igual a la identidad. Entonces podríamos decir cómo. Entonces como A sub T transpuesta por A sub T es igual a la identidad. Entonces la matriz, entonces la transformación lineal es una isometría. Y listo, ese fue el ejercicio. Entonces, recapitulemos qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue lo siguiente. Nos dan una transformación que va de R2 hacia R2 y definía que cogía un vector XY y simplemente puedes multiplicar la segunda entrada por menos 1. Hallamos la matriz de transformación y vimos lo siguiente. Lo primero es, o la forma de demostración es, es isometría si la magnitud de la transformación del vector es igual a la magnitud del vector sin transformar. Entonces, como queremos que sea que se cumpla para todos, yo cojo un vector cualquiera, un vector genérico, un vector general, que fue el vector AB. Entonces, le apliqué la transformación al vector AB y eso resultó en el vector A menos B. Y luego hallé la magnitud de W solito, es decir, la magnitud de AB, y eso es elevar cada componente al cuadrado, sumarlas y sacarles la raíz cuadrada. Y pues nos quedó al cuadrado más B al cuadrado. Y luego hallé la magnitud de la transformación del vector A menos B, del vector AB, que fue A menos B, la transformación, hallo la magnitud de esa transformación y vea que da A al cuadrado más menos B al cuadrado. Y sabemos que cualquier número negativo al cuadrado queda positivo. ¿Por qué? Por esta misma propiedad algebraica. Y la aplicamos ahí simplemente para verlo procedimentalmente. Y eso nos queda que lo mismo, a al cuadrado más b al cuadrado. Y se le saca la raíz. Entonces, como sucedió que la magnitud de la transformación del vector es igual a la magnitud del vector sin transformar, entonces es una isometría esa transformación lineal. Y lo segundo, o la segunda forma que uno puede mirar o usar para ver si es una isometría, es lo siguiente. Es una isometría si tiene una matriz de representación que es ortogonal. Y bueno, ahí teníamos esa matriz con la fórmula que nos dieron. Entonces la pregunta es, ¿será que esa matriz es ortogonal? Entonces vamos a ver qué es una matriz ortogonal. Una matriz ortogonal es aquella donde su inversa es igual a su transpuesta. Y generalmente, de forma general, tenemos que, por propiedad de las matrices, si la matriz es invertible, entonces pasa que la inversa por ella misma es igual a la identidad. Eso siempre pasa con las matrices invertibles, pero especialmente si es ortogonal, entonces en vez de la inversa, tenemos que la inversa es igual a la transpuesta. Entonces sustituimos, nos queda la transpuesta por la matriz. Y al multiplicarlas, si es ortogonal, me tiene que dar la identidad. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que ir a hacer? Esta operacioncita de acá. Primero necesitamos la matriz transpuesta. Entonces, transpusimos la matriz A sub T, que es cambiar fila por columna, y luego calcular ese producto de matrices, A transpuesta por A. Y acá pues hicimos el producto y efectivamente nos dio la identidad. Y como ese producto nos dio la identidad, la transformación
es una isometría. Y listo. Así terminamos el ejercicio. Entonces cuéntenme los que tenían pues como dificultad con el tema. ¿Qué tal les quedó? ¿Tienen alguna pregunta? No, ya será practicar bastante. Sí, es eso. Siempre se pueden salvar con esto. Multiplicar la transpuesta por la matriz. Y si les da la identidad, es isometría. Y si no, no es isometría. Listo, muchachos. Entonces, nos queda pendiente este ejercicio. Yo sé que muchos van para clase ya. Entonces, dejemos hasta aquí. Y les recuerdo, porfa, llenen la valoración del espacio para tomar la asistencia.